Esto es un cuchillo de fruta. Y, como dice acá, cuchillo de bolsillo de fruta. Que se puede usar para que los cítricos no manchen el agua. ¿Sí? Claro. Entonces, este no es maquinario, es de plástico. La moda aproximadamente 200 años, el libro Simon West de la Dominance de Europa. De hecho, si ustedes leyeron el Daga de Plata, cuenta que él compró un cuchillo en Europa, Simon, que le permitió desarrollar su teoría de que los cuchillos criollos derivan del cuchillo flamenco. Eso está en el Daga de Plata. Se lo compró a Simon. Simon Moore es un tipo que se dedica a la preservación de animales para museos. Su hobby es los cuchillos. Sí, cuando hay un pingüino disecado, ese tipo de cosas. Algo así. Pero no es que los embalsama, sino que los conserva. Después de que están embalsamados. Es una apertura. También debe tener 10 libros. Yo traje uno nada más para rendirle homenaje a él y porque la garantía que yo tengo de que muchos de estos cuchillos que les voy a mostrar son realmente antiguos, son porque se los compré, no todos. Es un tipo muy accesible, intercambiamos mails, no lo sabe, dice no sé, eso es una rareza también. Bueno, cuando yo compré esto en San Carlos, cerca de Punta del Este, dándome cuenta que era algo de lo que había escuchado, pero nunca había visto. Un cuchillo con hoja de plata de bolsillo. Es decir, que si yo iba en 1800, me invitaban a comer, llevaba mi cuchillo para comer el postre y que no se me manchara la boca. Las marcas que tiene son de la ciudad de Birmingham, que ocupaba el impuesto a la platería, digamos, un signo con el año, que en este momento no me acuerdo si era 1880, 81, cada año los assayers se llaman en inglés, que garantizaban la fuerza de la plata, marcaban con una letra diferente para esa ciudad. Entonces, estas curiosidades, sí, que uno dice, ¿cómo llegó a San Carlos? Si bien es cierto que es una población muy antigua de Uruguay, más antigua que la Granada y más antigua que el Zaire, ¿cómo llegó esto allá y cómo lo compré yo? Son curiosidades que tiene la cuchillería. Ya que está, voy yendo hacia atrás en el tiempo, no muy lógicamente, de manera que arriba la charla, y les pido que es una charla. Yo soy Gabriel, no sé todo, simplemente me interesa esto y todas las interrupciones, consultas, me dicen, pido una cosa y si puedo responder, quedará para otro día. Bueno, este es un cuchillo, ya que estamos hablando de Uruguay, lo hago circular también. La madera es muy frágil, la hoja tiene 100 años, pero la madera se quiebra, si se cae, se pierde, tengan cuidado. La madera es un típico cuchillo español. Cuando digo español, es el reino de España, que llegaba hasta Bélgica. ¿Sí? No es lo que hoy conocemos como los flamencos
especializaba en la región de Flandes, se especializaba en la fabricación de cuchillos. Entonces, en el año 1753, naufraga un barco lleno de cuchillos y otros elementos, 1753, que no se sabe si el capitán se llamaba Polonius o el armador del barco se llamaba Polonius, pero de ahí se le pone como nombre al cabo donde naufragó, Cabo Polonius, que seguramente todos ustedes han escuchado hablar de que alguien se fue de vacaciones a Cabo Polonio, que no tiene electricidad, no tiene luz, y hay que llegar en 4x4. Bueno, yo tengo fotos de ese cabo bajo el agua durante 200 años, en que las hojas se las comió el agua de mar, pero los cabos resistieron. No sé qué, no lo sé, porque no tengo cómo referenciar. Da la casualidad que Simon Moore, de quien estaba hablando, tiene en su colección un cuchillo que no estuvo bajo el agua, pero con la hoja original, y él no sabía de qué año era. Sabía que era más o menos el siglo XVIII, no exactamente cuándo. Entonces, cuando yo le mando esta foto, me dice, por fin le pude conseguir el año, porque si el barco se hundió en 1753, no puede ser que esté en 1753. Las hojas que venían con este cuchillo eran con un formato como turco, digamos, así, curva. Yo mandé a hacer uno y lo tengo, pero se ve que no lo tengo acá. Y ese es el cuchillo de mesa que se usaba. No es un cuchillo de pelea o de cortar animales. Porque la verdad es que la mayor parte de los cuchillos que han sobrevivido son los cuchillos de pequeño tamaño. Hace 2 o 3 años, un muchacho que es detectorista en La Plata, La Plata, Berizo, encontró en el Río de la Plata un bodoque de greda, de arcilla, que encontró un cuchillo de estos completo con la hoja. Lo publicó en las redes, el muchacho se llama Christian FX, lo pueden buscar ahí, van a encontrar el hallazgo. Yo no se lo pude comprar porque otro ofreció más, pero bueno, me quedé con las ganas. La cuestión es que todos los cuchillos de Flandes, en esa época tenían este tipo de incisiones. ¿Cómo se conservaron? Azar, porque así como esto, el Río de la Plata y frente al mar, el Océano Atlántico frente a Cabo Polonio, no se lo comió, podría haberse lo comido. Y el muchacho de Berizo encontró el bodoque de greda, ¿sí? Ese bodoque de greda ofició de cámara impermeable y no se lo comió. Y si alguna vez ustedes han visto la gente que busca cosas en la ribera del río Támesis en Londres, y como era un puerto enorme, se caían cosas todo el tiempo, y está permitido ir a buscar cosas ahí. También el río Támesis es un río vedoso, entonces también se conservan muchas cosas que en otro lugar se deshacerían porque digamos, nosotros estamos frente a 2 elementos muy fáciles de corroer, que es la madera y el hierro, pero no los cuchillos, sino el acero. Se aprendió a hacer acero
no sé, hace 1000 años más, pero en forma muy rudimentaria. Entonces, hemos visto Uruguay, de casualidad, para empezar. ¿Qué nivel como pasaje el cuchillo? A ver, no, boludo, ¿verdad? Paso otro. Este es un cuchillo flamenco. ¿Sí? Es, primero que algunos de ustedes habrán escuchado decir que el criollo, una de las formas que le decía a su cuchillo era flamenco. ¿Por qué? Porque venían en una época anterior, digamos, a la fabricación de cuchillos acá, los españoles los traían de Flandes, que insisto, era una región de España y Bélgica, y creo que una parte de Holanda. Este cuchillo es del año 1500. Fue encontrado en la ribera del río Támesis, en Londres. Tiene algunos apliques de cobre. Tiene, acá sí se ve una marca de pescado, que era la marca del herdero que lo hizo. Yo bueno, te van a decir por qué es tan chiquito. Yo no he visto más grandes de esa época. No digo que no los haya, yo no los he visto ni en los libros. ¿Sí? Fíjense la calidad de terminación y cómo se ha conservado el numerito este que tiene, pues, de la colección de Simon Moore. Y voy a empezar ahora de atrás hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué se conservó? ¿Cómo llegó a tus manos eso? Eso he comprado a Simon Moore. ¿Sí? Y ser, digamos, bueno, si vos me decís, bueno, pero fuiste a un anticuario en San Telmo y te lo vendieron y te lo pediste, sí, digamos, puede ser. También te puedo comprar cuchillos que los traje de prisión y no puedo probar lo que dice el anticuario, probablemente sean falsos. Si es un tipo que metió en una maceta y dice cierta cosa. En arqueología y en antropología, la palabra que usa, la enseñar, yo soy historiador, soy antropólogo y arqueólogo, la palabra que usan es contexto. Depende de la validación del objeto que uno encontró, depende de dónde lo encontró. Es decir, si yo voy ahora a Salta y me encuentro una vasija hermosa, hecha igual que los indios cachaquí, y está arriba de la tierra, ¿sí? La tierra deposita, digamos, todas las montañas se van erosionando todos los días. Si nosotros abandonamos este lugar, después de 10 años se acaba de ver una capa de polvo, y por eso las montañas de América son más altas que las de Europa, porque se formaron después. Entonces hay una erosión que los que andan con el detector de metales, que acá en Argentina no está prohibido, no solo que está prohibido es buscar cosas históricas. En Uruguay, por ejemplo, está permitido usar para cosas históricas. Entonces, si vos lo que encontrás, no me acuerdo ahora cómo es la relación de la erosión, si es 10, creo que es 10 centímetros cada 100 años que se va acumulando la tierra. Entonces, si vos encontrás, por ejemplo, yo tengo un amigo historiador aficionado
que acá se vende uno de los libros de él que se llama Robert Retamar de Uruguay, que él dejó la cuchillería, y ahora escribió un muy buen libro de platería que yo estoy por presentar el otro día, pero estuvo haciendo detectorismo en el lugar de una batalla del año 1820 en Uruguay. Entonces, la batalla fue entre portugueses y argentinos. En esa época Uruguay era la parte argentina, provincia oriental. Entonces, si él encuentra lo que sea metal, un botón, ¿sí? Arriba del suelo, es nuevo, por más que esté oxidado, y si lo encuentra de 10 centímetros, se calcula 100 años, por ahí te mantenemos los centímetros, más en un lugar de trinchera que caballo. 20 centímetros, 200 años. Bueno, acá en la Argentina hay un pelote grande, porque como hay, digamos, hay muchos arqueólogos muy buenos, y acá hay muchas cosas históricas, los arqueólogos están en contra de que los detectoristas aficionados saquen cosas. En Uruguay está permitido. ¿Cuál es el problema? Arqueólogos argentinos, ¿cuál es? Que se rompe el contexto. Es decir, si yo trabajé muchos años en San Salvador, entre los Ríos. Cerca de San Salvador dice batalla de una cosa. Si yo voy, hago un pocillo y levanto una bala de cañón, un botón de los tantos botones que tenía la chaqueta del soldado, es decir, si hago eso, ¿sí? Lo que estoy sacándolo es de contexto. Entonces no hay diferencia, porque la fabricación hoy se puede hacer como se hacía hace 200 años. La pongo en la maceta, el viejo chiste de los cuchillos, que se envejecen en la maceta, ¿no? Y después cómo hago para probar el contexto. A la vez les cuento una anécdota, que ahora voy a pasar a otro cuchillo que tiene 1000 años, no 1500 más. Ese cuchillo yo se lo presté a la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, que tiene un departamento de arqueometalurgia, sí, metalurgia arqueológica. Se lo presté, lo investigaron, les permití que lo limpiaran un poquito, porque, qué sé yo, no me había salido tan caro y, digamos, en un museo no se hace esa cosa. Pero bueno, yo quería probar la antigüedad. En ese momento que fui muchas veces a la Facultad de Ingeniería, me muestra una cosa que tenían conservada en telgopor a una temperatura constante y que lo habían encontrado en el combate de la Vuelta a la Brigada, enterrado. Y era digamos, lo que quedaba de las cachas, no quedaba nada, y una hoja que se veía la silueta, la chapa así definida. Y yo lo miré, el tipo estaba perdido, el jefe de la casa. Lo miré y le digo, pero este es un machete, una cuchilla perrera. ¿Sí? ¿Conocen las perreras? Son las cuchillas que son famosas, son inglesas. Se empezó a traer una firma Kitchen de Inglaterra, y la característica por qué nosotros le llamamos perreras es porque en el cabo tiene una cacería de zorro con perros. Acá le decimos perreras. Los ingleses le dicen cuchillo de intercambio, porque son cuchillos baratos que eran para venderle a los aborígenes, a los indígenas de cualquier país. Sí, ellos se llevaban el oro y dejaban los cuchillos a cambio y bolita económica. Y entonces le digo, mira, la
fábrica Kitchen empezó a producir en 1850. La batalla de Obligado fue en 1850, es decir, que es muy probable que este cuchillo haya estado presente en esa batalla. Pero ellos no tenían ni idea porque no saben de cuchillos. Sí, saben de otra cosa, que es identificar antigüedad. Y ya que hablamos de identificar antigüedad, todo el mundo me dice, ¿y el carbono 14? Bueno, el carbono 14, primero que es para cosas orgánicas. En las inorgánicas, como por ejemplo el hierro, no digo que no se pueda hacer, hay algunas pruebas que se han hecho, pero hasta ahora, salvo un artículo que leí hace poco que habían logrado achicar el margen del carbono 14, que da 200, 300, 500 años de diferencia. Entonces, vos le pones digamos, todos sabemos que en Argentina hay cuchillos falsos, antiguos falsos, del año 1900. ¿Sí? Si el cuchillo es falso del año 1900, yo lo quiero comprobar por carbono 14, me va a dar que era de 1700 a 2000. Entonces lo pruebo. ¿Sí? Yo tendría que ser sobre el marco de madera, porque. ¿Cómo? Sobre el marco de madera, porque el metal. Sí, pero cuando hay marco de madera, claro, cuando hay que saber que que pero el tema es la certeza, y ahora te hablamos de un tema comercial. ¿Sí? Yo, digamos, sé que las exposiciones es muy difícil que alguien traiga un cuchillo público, pero los que estamos en este tema sabemos que sí. Sí, Una cosa que quería contar, cuando se hace la carbono 14, para sacar mayor precisión y demás, se toma muestra de la raíz del monte. Entonces vos tenés que coger un pedacito y haces una marcha de carbono y haces una componente y los componentes y los contrarios. Hay una pérdida de material. Hay una pérdida de material. Lo digo por química. Entonces, una piedra, hay un cuchillo, supuestamente dice que hay una ley en la 1913, barra 1913, que hace que si vos encontrás algo no puedas acabar ahí. Por ejemplo, en la Corrientes hay yacimientos arqueológicos muy antiguos. Una vez que alguien se pone algo ahí, no se puede acabar. Porque no podés romper nada de lo que tenés, porque estás sacándole valor y control histórico a lo que tenés. No podés hacer nada. Si el municipio encuentra algo, eso sea a cargo del municipio y no se puede tocar hasta que se remueve. Bueno. Sí, de campo del cielo. Sacaron y exportaron. Si ustedes quieren leer la postura opuesta a la mía, yo no es que quiero que no haya arqueología, lo que quiero es que no se pierdan las piezas, porque no tenemos suficiente guita y suficientes arqueólogos como para todo el país. Entonces, preferiría, ¿sí? Porque el hierro se degrada. Ahí el amigo Retamarte, que recién mencioné, encontró, debe tener 30 o 50 cuchillos de 1800 hechos por guerreros criollos. ¿Sí? Porque uno cree que era todo importado. Pero ya en la primera expedición de Pedro de Mendoza a la nación de Buenos Aires, ya había un herrero en el barco. ¿Sí? Y ese herrero sí podía hacer rejas, ruedas de carretas,
cosas mucho más difíciles como le hace un cuchillo, que es para un herrero una pavada. Herrero y carpintero eran los que venían. Claro, se sabe el nombre del tipo que hacía, pero digo, si alguno quiere leer, primero que encuentro, hay varios documentales de un tal Landa, que es un arqueólogo muy interesante, y en internet se encuentra cosas del arqueólogo de Landa también, no me acuerdo el primer nombre, un muchacho joven, que ellos por ejemplo han estudiado un campo de batalla que se llama la batalla de la Verde. Y lo que hacen es, por ejemplo, primero cuadriculan todo, ¿sí? Todo está con sogas cuadriculadas, cuadrícula 1, a 2, a 3, a 4. Después de eso, se buscan en ese lugar. Y si, por ejemplo, acá encuentran balas que parecen de los españoles, la forma de lechuga, ¿sí? Entonces quiere decir que los criollos disparaban allá para acá. Y si allá encuentran balas hechas a la criolla, piedras, ¿sí? Que preparaba el trabuco, es la inversa. Entonces ellos quieren llegar a reconstruir hasta los movimientos de la batalla. Ahora, yo tuve campo en una época. Había un campo que había sido forestal, una iglesia de 28. Mi viejo plantábamos arroz. Había un cementerio de los ingleses que fueron muriendo en esa zona. Yo me enteré muchos años después, pero en realidad, no lo digo orgullosamente, uno le decía al tractorista, mira, vos harás de hasta allá. Y el cementerio desaparecía. Sí, no por mala fe, sino porque no había una conciencia 50 años atrás de conservar las cosas. Y un día yo encontré una chapita, sí, la guardé y la deposité acá en el cementerio británico. Me pareció un lindo gesto, pero qué sé yo qué se hizo el resto del cementerio. Bueno, hasta acá están muy aburridos. Sí, puedo seguir, no en serio, no me ofendo. Podemos seguir. Bueno, este es el cuchillo que llevé a la cátedra de arqueometalurgia. Este cuchillo ahora se me oxidó un poquito de este lado. Este es el que yo les permití que lo pulieran. ¿Y cuál es el interés de este cuchillo? Según Simon Moore, que me lo vendió, este cuchillo tenía 1500 años. Porque él lo había comprado así y creía así. Pero la verdad es que es un formato de cuchillo muy raro, por estas dos orejitas. ¿Sí? Entonces, yo, digamos, por argentino que no cree mucho, este fue el que le llevé a ellos. Le digo, por las dos, hagan lo que quieran. Si ustedes venden, es un crimen lo que yo hice. Pero me permitió, tengo entendido que hay 4 localizados de estos en el mundo. Tengo entendido. La cátedra de arqueometalurgia, pensando, ven que en un lado se ven unas cruces y en otro no. Este es un cuchillo ceremonial, no es un cuchillo para cortar, seguramente para sacrificar a un animal, no creo que humanos por el tamaño. Y este cuchillo, lo que tiene de interesante es que el estudio que hizo la cátedra resultó en que tiene más o menos entre 1300 y 800 años, que son los que la cultura eslava
Es decir, los rusos y esos pueblos que estaban ahí en el norte dominaron esa zona del centro europeo, que fue donde fue encontrado este cuchillo. Es decir, no tenía 1500 años, debe tener 1000. Bueno, todavía tuve una conversación con este erudito, Simon Moore, y me dice, che, vos estás disconforme. No, le digo, te lo comento porque creo que la oportunidad que tenemos de que haya capas que vayan estudiando. Entonces, ¿cómo lo estudiaron? Primero, lo estudiaron a microscopio, no ¿cómo se dice? No a carbono 14, que se puede hacer en la Facultad de Ciencias Exactas, sino a microscopio. ¿Y qué es lo que encontraron? Que el material de que está hecho es hierro, salvo las una aleación de níquel. Bueno, ellos hicieron este estudio, son 20 páginas, que presentaron en un congreso de metalurgia, de arqueometalurgia, y estudiaron la pieza y la forma de la pieza. Entonces, los cuchillos con orejas de ese tipo solamente se han encontrado 4 ejemplares en culturas eslavas. Pero la otra cosa que me parece interesante es hierro. Pero el hierro, como todos sabemos, no es bueno para hacer cuchillos, para hacer desgaste. Entonces había 2 formas de endurecer los bordes. Y en las fotografías microscópicas, sí que deberían estar acá los asesores. Puedo mostrar. Bueno, ahí hay fotografías microscópicas del alambre inserto en una parte. ¿Qué se hacía? El acero es hierro más carbono. Entonces, una de las formas más primitivas de endurecer el acero es echar elementos con carbono, cuero de vaca, en el fuego, para que de alguna manera mínimamente penetre en el fortalecimiento de ese acero. Y la otra forma que ellos detectaron también son algunos sulfuros en el borde, que no sabemos cómo los agregaron, porque el borde es lo que importa que se mantenga duro, ¿no es cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Hace 1000 años se encargaron de esto. Bueno, el cuchillo es un elemento de supervivencia hace millones de años. Si no es el hobby que tenemos nosotros llevando un Victorinox, que me sirve para abrir saquitos con sobrecitos mayonesa, hago una hamburguesa, no me voy a ofender con nada. Pero me parece, ese cuchillo yo le doy valor especial, porque tiene, además del origen, tiene la prueba científica mejor que se puede lograr en la Argentina. ¿Sí? Un trabajo que duró años. Creo que sí, no lo puedo. Y acá, en la zona cercana al comienzo de la obra, ya se oxidó en mi casa, se ve un cierto damasquinado. El damasquinado no es lo mismo que el damasco. ¿Sí? Cuando vemos acá cuchilleros excelentes que hacen damasco con un paquete de planchuelas, eso es otra cosa. El damasquinado es cuando se inserta un
metal dentro de otro metal, que es lo típico de la cuchillería árabe. Simplemente para que vean que no todo lo que reluce es oro, estos cuchillitos los compré en Alemania chirolas y hice un cuchillo romano de primera calidad, precio ridículamente bajo, y dos cuchillos de la Edad Media o posteriores. ¿Qué quiere decir posteriores? Bueno, no sé, no, de ayer. Por eso digo, esto lo muestro en el sentido de que hay macaneo en todos lados. Y yo no puedo asegurar, lo traigo no para decir, miren estos, ¿sí? En cambio, tengo otro cuchillo, ¿sí? Que si bien no lo compré a Moore, lo compré a un anticuario especializado en monedas, también es el certificado, pero además coincide exactamente la forma y hasta el rompecocos que tiene acá la punta con cuchillos medievales. Es decir, yo puedo mostrar fotos en libros, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto está certificado por alguien reconocido en el mercado, que sigue existiendo, el otro tipo no sigue existiendo. Bueno, esa no lo había visto, estaba guardadito. son unos pocos cuchillos grandes que he podido conseguir. La cacha no es original, es de pasta y encima está floja. Así que si agarran de la hoja, pueden mirarlo. Esto es del año 1300. ¿Sí? Certificado por Moore, coincide, ven que tienen esas rayas horizontales que hoy en día se usan en los machetes brasileños, ¿sí? Porque se ve que tenía alguna finalidad de aliviar el peso, no sé, o igual que la sangría de nuestros cuchillos, ¿no? ¿Los machetes paraguayos son los cornetas? Que traen la línea. Sí. Este excavado en un lugar que se llama Dordrecht, en Holanda. Y por supuesto, cuando digo excavado, quiere decir que no es que estaba solo el cuchillo, ¿sí? Había una cantidad de artefactos que probaban que. Y este tema de la prueba, que me parece muy importante dejarlo en claro. En México, la civilización antigua es enorme, muy trascendente. Donde se han encontrado cuchillos de piedra muy antiguos, también en el Museo de Antropología de la Ciudad de México hay cuchillos de obsidiana de 3 metros largos, increíbles, tallados y pulidos, pero también se han encontrado talleres donde la gente aprendía a hacer esas cosas. Entonces, hay un yacimiento, yo conozco, hay debe haber miles de yacimientos, donde están los restos, porque es muy difícil que uno encuentre una carpintería limpia. Si no hay carpintería limpia, si el carpintero hasta aprender a hacer una mesa, tuvo que hacer millones de mesas. Y después hizo la primera, pero el piso quedó marcado, el
la serrín queda marcada, la pared golpeada, etc. Bueno, y para ir terminando, ¿sí? Para mí esta es la joyita de esta charla. Esto es romano. Cuando digo del Imperio Romano, hablo de 2000 años anteriores. No quiere decir que lo tuvo Jesucristo en la mano, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Imperio Romano duró por 500 años. Este modelo, los cuchillos, los romanos usaban mucho cuchillos navajas y desarrollaron perfectamente la navaja. Es muy difícil encontrar cuchillos que hayan conservado la hoja porque es de cobre. No trabajaban en hierro. Después sí, si ustedes ven la talla es exquisita y tiene dos caballitos de mano mirando en forma puesta. También la hoja le pido que la pasen delicadamente, pero cuando digo que 2000 años, por otra cosa. Cuando digo Roma, no sabemos, yo no sé de qué parte del Imperio Romano vino. No es que vino de Roma y comieron espagueti. ¿Sí? El Imperio Romano, todo el norte de África, parte de Asia, España, Inglaterra. Yo no lo sé, según tengo entendido, es aproximadamente 2000 años. ¿Sí? Pero yo no tengo forma de afirmarlo. De cualquier manera, prefiero la ignorancia y saber que he visto 10, 20, porque materiales romanos hay muchísimos. Es muy fácil conseguir monedas romanas, no son cosas caras. Esto es un poco más caro porque mantuvo en general, como eran plegables, la hoja se pudrió dentro del cabo. Bueno, para cerrar, dispuesto a las preguntas que quieran hacer o comentarios, yo no sé si hay otra coleccioncita así en la Argentina. No creo, pero no porque sea imposible tener, sino porque a nosotros lo que nos gusta en general es el cuchillo criollo y personalmente a mí me gustan los cuchillos artesanales, como vemos acá, muy buenos, pero me pareció que después de estudiar mucho, de tomar libros, y bueno, era interesante ir más atrás. Cuando encontré la oportunidad de un evento de dólar barato, no es que lo compré en el fin de masa. Dije, bueno, vamos a empezar a investigar quién vende esto y con qué garantía. Cuando digo garantía, no me refiero a la garantía económica, sino a la garantía de estar seguro que yo estoy acá y no estoy haciendo un papelón. Sino notando lo que científicamente mejor puede expresar que esta es una herramienta que tiene 1 millón de años, y si ustedes van, por ejemplo, al Museo de Bariloche, que está en el centro cívico, van a encontrar hachas, cuchillos de piedra, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que la punta de flecha no se recuperaba. ¿Sí?
yo tengo un martillito que me trajo un arqueólogo de San Juan, me parece, que se usaba, es una pedazo de piedra, que se usaba para hacer cuchillos de piedra. Ahora, ¿cómo distingo yo si ese cachito de piedra que trajo el tipo de buena fe, eso no te pasa, y sabe mucho? ¿Cómo distingo yo si lo hicieron ayer, hace 1000 años? Si la costumbre de hacer cuchillos de piedra se perdió en Argentina. Se perdió cuando, no tan atrás, se perdió todavía en la época de los varones. Es decir, hasta la época de casi el Martín Fierro, ¿sí? en las Toldería. No la toldería, la de los criollos, me falta los fortines. ¿Sí? No cualquier criollo, saben que los criollos eran llevados a la leva a la fuerza. También hay pruebas de que hay los tipos criollos que tenían origen indígena. Uno tenía un cuchillo de metal, que se había roto una espada y la había levantado del campo de batalla, pero otro, la vida en los fortines era más aburrida que los clavos. Entonces no había que comer, comían rodillas, y entonces parte del tiempo se dedicaban a golpear como habían aprendido de sus antepasados indígenas. Muchos de los criollos no se aprendieron. Bueno, entonces, para mí es un placer poder compartir con ustedes, no digo 1.000.000 de años, pero si empezamos con el Museo de Bariloche, que empezó en 10.000 años, acá tenemos cosas de 2.000, 1.500, 1.200. Si uno quiere comentar algo, bienvenido, y les agradezco muchísimo la presencia. Estimado amigo Chester, me acuerdo que lo conocí, creo que por el 2010, en una MAC que casualmente se hacía en el Hotel Bowen, que está en esta misma manzana. Allí lo conocí, yo hacía ya unos 7 u 8 años que me dedicaba a la cuchillería, pero jamás había visto las piezas que había en esa mesa. Y yo miraba y digo, ¿quién será este hombre? Y que me quedó grabado, y estuve muy cerquita una vez de adquirirlo, un afilador de cuchillos. Era un tambor con piedras adentro y se afilaban 4 cuchillos a la vez. No es que te corrijo, sino que me llevó años a entender lo que había comprado. Es un tambor con una cinta que pule cuchillos, pule, y viene con una lata de polvo de pulir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una estancia de ricos, ¿sí? Raúl Carrizo, que tiene una mesa ahí, él ha trabajado en cuchillería donde se vendía eso. En una estancia al principio del siglo, ¿sí? Para aliviar el trabajo al personal, con la pulida del cuchillo, el acero inoxidable se empezó a usar en 1913, recién, comercialmente. Entonces, ¿cómo se hacía para pulir una docena de cuchillos? Y esta tiene 6 bocas, entonces se pone polvo de pulir, se mueve la manivela, perdón que te corrija, pero no es con el ánimo de corregir, sino de lo que me llevó a mí a entender para qué era eso. Así que bueno, desde esa época yo lo considero amigo, él creo que también. He estado en su casa, así que cuando alguien te invita a tu casa, ya es tu amigo. Y en esta oportunidad me tomé el atrevimiento de invitarlo a la charla y aceptó. Así que bueno, desde ya muy agradecido.
un humilde recuerdo. Bueno, muchas gracias por la paciencia y el encuentro. Ahora, una pregunta. Escuché entre las cosas que dijiste, estaba por aparecer un libro de Arturo Romero.